Hola amiga, mi nombre es Anet y te doy la bienvenida a un estudio más del Ministerio Virtuosa. Estamos estudiando el libro de Santiago. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 3. Yo recuerdo a gran parte de mi niñez en el colegio siempre estudiando y eso me hace recordar a mis profesores o maestros, algunos con mucho cariño y a otros no tanto. Hoy en día que me toca apoyar a mi hijo en sus clases en línea, no puedo dejar de acordarme de ellos y darme cuenta que el enseñar es un llamado y una gran responsabilidad. El sembrar alguna lección en la mente de otra persona y quizás no estamos conscientes del legado o el impacto que se puede dejar en la mente y corazón de alguien más. Santiago en este libro, con su devoción a las afirmaciones directas y penetrantes acerca de la vida sabia, nos recuerda al libro de Proverbios, el cual él utiliza mucho para respaldar sus enseñanzas y tiene un énfasis práctico que destaca no solo el conocimiento teórico, sino una conducta piadosa. Santiago vemos que escribió con un deseo pasional para que sus lectores fueran obedientes, sin reserva alguna, a la palabra de Dios. Al parecer, vemos que en la época en que este libro fue escrito, tanto como en la actualidad, tal parece que todos en la iglesia querían enseñar y ser líderes espirituales. Por lo que Santiago tuvo que advertirles, como vemos empezando el capítulo 3, cuando dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Tal vez ellos habían sido atraídos por la autoridad y el prestigio de aquel oficio y se olvidaban de la gran responsabilidad que esto demandaba. Aquí vemos cómo Santiago no usa solamente el dedo acusador o se pone por encima de los demás, sino al contrario, él se suma a la población que lleva esta responsabilidad sobre sus hombros y les recuerda que ellos serán juzgados con mayor severidad. Ya que muestra de lo que sembremos con rol de maestro, debemos también dar razón frente a esto ante el Señor, el cual nos confió a sus hijos ante tal labor. Vemos cómo el maestro usa la lengua para enseñar la verdad de Dios, y es muy fácil cometer pecados de la lengua. Además, vemos que el maestro debe practicar lo que enseña. De otra manera, su enseñanza resulta ser mera hipocresía. Pensemos en el daño que puede hacer un maestro sin preparación alguna, cuya vida espiritual no es lo que debe ser. Pero también vemos que el maestro no es el único que es tentado y que peca. Cada creyente debe reconocer que todos ofendemos muchas veces. Eso lo vemos en Santiago capítulo 3, versículo 2. Y los pecados cometidos por la lengua parecen ser el primero y el más extenso de la lista. La persona que puede controlar su lengua demuestra que también puede controlar todo su cuerpo y por ende se puede considerar una mujer madura. ¿Tú crees que Santiago se equivoca al relacionar los pecados de la lengua con pecados que se cometen por todo el cuerpo? No, porque las palabras generalmente conducen a hechos. Y Santiago comienza con la observación general de que todos fallamos mucho. Luego reformula esta idea para llegar a la conclusión. En la segunda mitad de Santiago 2 vemos, cuando él entra a detalle y dice que lo que quiere decir por perfecto, alguien perfecto se puede decir que es capaz de mantener todo su cuerpo bajo control. Y aquí viene el cambio de enfoque desde el cuerpo humano en su totalidad a la parte que es más difícil de controlar y pasa de la responsabilidad de los maestros a la responsabilidad que todos tenemos en relación al uso de que hacemos de nuestra lengua. En los versículos 3 y 4 vemos cómo Santiago usa las ilustraciones acerca de caballos y barcos, y estas tienen un elemento en común. El controlar una pequeña parte nos hace posible controlar efectivamente el todo. Una pequeña pieza permite al jinete controlar las acciones de un caballo indómito y al mismo tiempo se aplica al timón de un barco, el cual es diminuto en comparación con el barco entero. Ahora bien, ¿de qué manera se relacionan estos ejemplos con los maestros que hablamos al principio, que enfrentan un juicio más severo con el hecho de que todos fallamos de muchas formas? Resulta que el cuerpo humano tiene su propio apéndice, similar al de un timón,
que puede dirigir a todo el ser, bien sea para bien o para mal. Y ese mismo miembro controla efectivamente todo el cuerpo. Tal como ese pequeño freno en la boca de un caballo, asimismo la lengua en el cuerpo. En el versículo 5 vemos cómo Santiago también usa la frase así también, y lo usa para enlazar todos los puntos de las ilustraciones. Si bien la lengua puede parecer pequeña e insignificante, no obstante la boca puede hacer alarde de cosas grandes. Y esto no es necesariamente bueno. Todo depende de la naturaleza de tal jactancia. Recordemos que el comentario de Santiago en el versículo 2, todos fallamos mucho. Si concentramos la atención en la lengua justo después de esto, da a entender que la persona perfecta puede evitar fallar si mantiene todo su cuerpo bajo control. ¿De qué manera? Bueno, si la lengua realmente dirige el resto de nuestro cuerpo, entonces tenemos que enfocarnos en controlarla a ella. Recordemos el comentario de Santiago en el versículo 2. Todos fallamos mucho. Si concentramos la atención en la lengua justo después de esto, da a entender que la persona perfecta puede evitar fallar si mantiene todo su cuerpo bajo control. ¿De qué manera? Bueno, si la lengua realmente dirige el resto del cuerpo, entonces deberíamos enfocarnos en controlarla a ella. Santiago personifica a la lengua, haciéndola ver como si ella por sí sola pudiera dirigir nuestro hablar, no a nuestro cerebro, nuestros pensamientos, emociones o corazón. Él usa el énfasis para destacar que gran bosque puede incendiarse con tan pequeña chispa. Su pensamiento acerca del poder de la lengua lo podemos ver de igual manera en Proverbios 12, del 18 al 19, que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En lugar de debatir trivialidades sobre si la lengua habla de manera espontánea o no, debemos prestar atención a las importantes lecciones acerca de los efectos de nuestras palabras. Santiago hace uso de ejemplos tangibles de nuestro mundo para reforzar su planteamiento acerca del potencial destructivo que tiene la lengua. De la misma forma que el freno del caballo o el timón de un barco puede dirigir el curso de algo mucho más grande, la lengua puede dirigir todo nuestro cuerpo. Y de la misma forma que una pequeña chispa puede reducir a cenizas a todo un bosque, la lengua puede producir una destrucción masiva. Así que la advertencia de Santiago acerca de la lengua cobra hoy más importancia que nunca, ya que actualmente, aparte de la necesidad de controlar nuestro hablar con los que nos rodean, también tenemos que cuidar algo como la lengua electrónica o virtual. El anonimato que proporciona el Internet ha producido formas retóricas más violentas que las que se usan en el diálogo interpersonal. La naturaleza impersonal de los mensajes en línea o por correo electrónico facilita escribir cosas que nunca diríamos a una persona que se encuentra frente a nosotros. Si a esto le agregamos la falta de gestos, entonación y otras señales no verbales, concluiremos que la comunicación electrónica ofrece claramente un mayor potencial de malos entendidos y malas interpretaciones que en lo que ofrece hablar en persona, aunque ambas conduzcan al mismo tipo de resultados devastadores. Controlar nuestro lenguaje en cualquiera de sus formas afectará de manera significativa nuestra relación con los demás. Debemos prestar atención a la advertencia que Santiago nos hace de no incendiar o destruir nuestras relaciones. Podemos ver cómo cada año la gente gasta grandes sumas de dinero para ver representaciones artísticas de animales. Nuestra habilidad de hablar, entre otras cosas, nos permite entrenar y dar órdenes a los animales, incluso a aquellos que son mucho más grandes y poderosos que nosotros. Esto es sorprendente. Sin embargo, Santiago usa esta observación como base de comparación y así poder destacar algo que pocos de nosotros podemos domar, y esa es nuestra lengua. Esta importante parte de nuestro cuerpo ejerce un control sobre nosotros y al mismo tiempo se resiste a ser controlada.
Las representaciones de animales controlados por humanos, desde los saltos de los delfines hasta pastoreo de ganado y trucos de perros, los cuales despiertan gran admiración de muchas personas, sugieren que tenemos una fuerte inclinación a mantener las cosas bajo control. Pero la lengua es un animal completamente diferente. La descripción que vemos aquí nos hace ver que nadie puede domar la lengua, especialmente por ser un mal irrefrenable, el cual está lleno de veneno mortal. Nuestra única esperanza de controlar nuestra lengua es el poder de Dios actuando en nosotras. Más adelante en esta misma carta, Santiago profundiza en la fuente de nuestros conflictos y guerra, pero eso lo veremos más adelante. Y deja claro que la lengua es simplemente un instrumento a través del cual expresamos y perseguimos los deseos y placeres que están dentro de nosotras. Pero Santiago hace una advertencia. Una fuente no puede dar dos clases de agua, ni tampoco un árbol puede producir dos clases de fruto. Nada que tenga el mismo origen puede dar más de una clase de producto. Esperamos que la fuente emane agua dulce todo el tiempo, que la higuera produzca higos y que el olivo produzca aceitunas. La naturaleza se reproduce de su misma especie. Y sin embargo, la lengua es inconsecuente. Existe algo fundamentalmente erróneo en el corazón de las personas. Existe un famoso ejemplo de un joven que profesaba ser creyente y quien se enojó mucho en su trabajo y dejó escapar una cantidad de maldiciones. Avergonzado, se dirigió a su ayudante y le dijo: «No sé por qué dije esto. Realmente no está en mí decir tales cosas». Y su ayudante replicó: «Tuvo que haber estado ahí. De otra manera no hubiera salido». Aquí vemos cómo la lengua que bendice al Padre luego maldice al hombre que fue creado a imagen de Dios. Necesita desesperadamente una medicina espiritual. Fuimos creadas a la imagen de Dios, así que al maldecir o al dañar a otras personas, estamos realmente maldiciendo a nuestro Creador. Quizás para algunas es muy fácil cantar himnos durante el culto de adoración y después del servicio de regreso a casa, discutir, pelear por todo el camino, calumniar, chismes, tratar con desdén a otras personas. Pero por supuesto el problema principal no es la lengua, sino el corazón. Es fácil tener celos amargos y contención en nuestro corazón, dice Santiago 3:14. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Eso lo vemos en Mateo 15:18. Al llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y ceder al Espíritu Santo, Él puede usarnos para deleitar a otros y seremos como fuentes y árboles de refrigerio. Bendecir y maldecir ilustra el mismo tipo de problemas que surge de afirmar que tenemos fe sin obras que las demuestren. Aun cuando somos seres caídos, seguimos siendo a la imagen de Dios. Y a medida que nuestra relación con Dios es restaurada por la fe en Jesucristo, el proceso de santificación y madurez también restaura nuestra capacidad de ser portadoras de su imagen. Lo que Santiago sostiene aquí es que este cambio de nuestro corazón tiene que reflejarse en nuestra conducta hacia las demás. Así como nuestras obras reflejan nuestra fe interior, porque si maldecimos y denigramos a aquellos que Dios ha creado, ¿qué dice esto de nuestra fe? ¿Ha habido un cambio realmente en nuestro interior? Santiago nos ordena que abandonemos tal tipo de conducta al declarar que las cosas no tienen que ser de esa manera. De igual modo vemos a Santiago presentando su idea usando preguntas retóricas, esta vez acerca de la sabiduría. Lo bueno de estas preguntas retóricas es que nos desafían a pensar acerca de la respuesta que podamos tener antes de que Santiago presente su propia respuesta, ayudándonos a hacer un autoexamen y evaluación de lo que estamos leyendo y produce un nivel de compromiso mucho más profundo. Ahora vemos que Santiago introduce su siguiente gran idea usando una pregunta retórica, formulada de tal manera
que se espera una respuesta positiva, dando a entender que entre sus lectores hay algunos que son sabios. Y esto crea una dinámica interesante. Es como si estuviera pidiendo que todos aquellos que creen ser sabios levanten su mano. No es Santiago quien identifica a los sabios en la audiencia, sino que deja que las mismas personas se identifiquen. Puesto que la sabiduría es deseable, incluso envidiable, esta estrategia asegura virtualmente que el mayor número de personas se considerarán sabias. ¿Y cómo podemos saber si alguien es realmente sabio? Quizás por su coeficiente intelectual o la gran cantidad de información que puede aportar en una situación o sobre un tópico. Sin embargo, Santiago presenta una alternativa inesperada que plantea un desafío a nuestro concepto de sabiduría desde un punto de vista bíblico. Al igual que la fe sin obras es muerta, como lo vimos anteriormente en el capítulo 2, así también lo está la sabiduría que no está puesta en práctica de una manera humilde. La pregunta retórica de Santiago apela al deseo aspiracional de sus lectores de ser reconocidos por su sabiduría y entendimiento. ¿Por qué?, se preguntarán. Quizás los van a llamar a pastorear o a enseñar a los sabios. Quizás les van a asignar alguna responsabilidad especial en base a su gran conocimiento envidiable. Y en lugar de ello, Santiago lleva las cosas en una dirección inesperada, confrontando a la audiencia con acciones y muestra de lo profesado por cada persona, dándonos a entender que se requiere más que una mera proclamación para alcanzar este estado. Para Santiago, la sabiduría debe ser demostrada, no solo a través de la conducta, sino a través de la humildad que muestra ejercer la sabiduría. Muchos pudiéramos pensar que la sabiduría es principalmente tener conocimientos, pero Santiago nos desafía esta noción al describir las cualidades que podemos esperar ver en alguien que es realmente sabia. Él contrasta su idea de la sabiduría que desciende del cielo con aquella que no es espiritual, es terrenal e incluso diabólica. Esta variedad terrenal se relaciona con la envidia, el egoísmo. Y en contraste tenemos la sabiduría de lo alto, la cual Santiago la califica como una sabiduría verdadera y se caracteriza por la paz, la bondad, la obediencia, misericordia y sinceridad. Santiago pasa a las envidias amargas y rivalidades aparentemente de la nada, estableciendo el escenario para desenmascarar las cosas que pueden parecer sabiduría, pero que en realidad no lo son. En el versículo 15, Santiago deja claro hacia dónde se dirige con este argumento al calificar a la conducta pecaminosa descrita en el versículo 14 como un tipo de sabiduría. No una sabiduría que desciende de Dios, sino una sabiduría terrenal, no espiritual e incluso diabólica. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto? Al pedir que los sabios demuestren su sabiduría por medio de la humildad y la buena conducta, Santiago deja al descubierto a aquellos que profesan ser sabios aun cuando su conducta es egoísta. La aparente contradicción que vemos en los versículos 13 y 14 se resuelven en el versículo 15 al dejar claro que la conducta sabia es lo que importa, no solo las palabras sabias. Si las acciones están motivadas por la envidia y la ambición, si ellas llegan a conducir y negar la verdad, entonces su supuesta sabiduría se revela como lo que verdaderamente es. No importa cuán elocuentes sean sus palabras o qué imponentes sus conocimientos, su conducta delatará el origen de sus conocimientos. Al comenzar con la perspectiva positiva de cómo se ve en la práctica la sabiduría que viene de Dios, Santiago nos entrega una ilustración contrastante para que podamos evaluar con mayor objetividad aquellas que profesan ser sabios. Entonces aplica estas imágenes contrastantes a las relaciones interpersonales de su audiencia, y lo vemos en los versículos 16 y 17. A diferencia de la analogía del árbol se conoce por sus frutos, si estos proveen sabiduría, se ven motivadas por la envidia y la ambición, y ellos dejarán una estela de confusión y maldad.
Esta es la sabiduría diabólica que se menciona en los versículos 16 y que está marcando contraste con la sabiduría que viene de lo alto, descrita en el versículo 17. Si la sabiduría es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, entonces su origen celestial resulta obvio. En vez de considerar a la sabiduría como un cierto tipo de conocimiento, Santiago nos contrasta dos fuentes diferentes de sabiduría en base a los resultados que estos producen. En otras palabras, es lo interno lo que cuenta, no el exterior atractivo. Figurativamente hablando, la sabiduría de lo alto puede diferenciarse claramente de la sabiduría terrenal al ver qué es lo que sale de ella. Para aquellos que verdaderamente desean ser considerados sabios, Santiago establece que el parámetro de lo que se requiere para alcanzar dicho objetivo, la sabiduría requiere mucho más que el conocimiento intelectual y argumentos y palabras inteligentes. Se requiere que Dios trabaje en y a través de nosotras para impactar a las que nos rodean. La gran enseñanza aquí es que el fruto de la sabiduría que viene de lo alto ofrece pruebas más concluyentes de su existencia que un argumento bien fundamentado. Aquellos que buscan la sabiduría celestial serán recompensados con paz y como pacificadores, y ellos serán capaces de cosechar la justicia. Santiago nos demuestra aquí que lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Lo que sembramos determina lo que cosechemos. Si vivimos en la sabiduría divina, sembraremos justicia y paz y cosecharemos las bendiciones de Dios. Si vivimos en la sabiduría humana, sembraremos pecados y guerras y cosecharemos perturbación y toda obra perversa. Es bastante serio ser el causante de problemas en la familia de Dios. Inclusive uno de los pecados que el Señor abomina es el sembrar discordia entre hermanos, como dice Proverbios 6. Lot siguió la sabiduría del mundo y acarreó problemas al hogar de Abraham. Por otro lado, Abraham siguió la sabiduría de Dios y obtuvo paz y bendición. La decisión de Lot lo llevó a obras muertas, y todo lo que había logrado se quemó en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En cambio, la decisión de Abraham, estando en la sabiduría de Dios, le trajo bendiciones a su casa y finalmente a todo el mundo. Así que te animo, mi amiga, a buscar de la sabiduría de Dios para llenar tu vida y corazón de su palabra y que ésta pueda aflorar en tu vida. Espero te haya gustado este estudio y haya sido de bendición para tu vida. Te animo a que nos sigas acompañando a los próximos estudios del libro de Santiago en tu ministerio Virtuosa. Dios te bendiga.